Listo. Entonces, ¿ya les aparece ahí compartido? Por favor, que alguien me indique. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. gracias. Señora, Listo, denme un segundito ya. Bueno, esto que está aquí ya lo habíamos visto, pero hoy lo vamos a ver de una manera más detallada. Les voy a explicar como cada una de esas partes de la estructura de un ensayo. Nosotros vamos a trabajar con el ensayo argumentativo. Ese va a ser el trabajo de ahora en adelante de nuestras próximas clases. Del ensayo, como les dije, son dos trabajos. El día de hoy va a quedar un trabajo que es de manera grupal, lo pueden hacer en los mismos grupos que están trabajando, que entregaron la reseña, pueden ser esos mismos grupos eh, con los que han venido trabajando. Ya, como les mencioné al inicio, para los que no estaban, los grupos del proyecto de cursos y es de 5 personas, para que vayan pensando con quién se van a hacer. Bueno, entonces en esta parte del ensayo voy a hablar un poquito de la definición. Entonces este es un texto académico, como los que ya hemos visto, como la reseña y los otros que les he mencionado, donde yo lo que voy a hacer es exponer y voy a dar una interpretación personal y subjetiva, pero a la vez objetiva de algún tema determinado. ¿Por qué digo subjetiva y a la vez objetiva? Porque yo puedo basar en mi opinión personal, en emociones, en lo que pienso y creo de algo, pero cuando hago un texto académico, tengo que tener esa parte objetiva. Y la parte objetiva es que si yo voy a argumentar alguna idea o alguna opinión, que yo tengo, pues siempre tengo que basarme en lo que otros han hecho o han publicado. Entonces, en este caso del ensayo, se tiene también en cuenta esa parte de los otros textos, que sea intertextual. Aquí va a dominar un poquito más la parte personal y subjetiva, pero como les digo, siempre tengo que tener bases y fundamentos para poder dar mi argumento. Lo mismo que hicieron ustedes en esa reseña, pues tienen que hacerlo en esta parte del ensayo. Entonces, continuando por allí, uno de sus compañeros está preguntando algo. Zulma o Luisa, porfa que le colaboren. Bueno, yo les había mencionado que hay 4 tipos de ensayo. Esos son como los que más se trabajan. Podrán existir otro tipo de ensayo, pero pues aquí como ejemplo les puse este. Incluso solamente vamos a trabajar el argumentativo, que es el que casi siempre los docentes pues trabajamos. La mayoría de sus profesores van a indicarles a ustedes que hagan este tipo de ensayos argumentativos. Entonces, bueno, en la clasificación aquí hay 4, está el poético literario, entonces ahí ya simplemente es hablar sobre este tema, se rige solamente en esta parte. Y aquí sí ya va más hacia la subjetividad, porque cuando hablamos de poetas y de cosas literarias, o todo lo que tiene que ver con poema, habla ya solamente de lo que el autor siente y de todo este tipo de cosas, y ya son las emociones que están en este tipo de ensayos. Son ensayos que no se utilizan, pues se utilizarán en la parte académica de estas áreas, de las carreras que tengan que ver con el arte y la parte literaria, pero pues en el caso de ustedes no van a utilizar pues este tipo de ensayos en su carrera. El otro ensayo es el de exposición de ideas. Aquí siempre se van a basar como en 4 temas que son pues, política, filosofía, cosas científicas y la parte social. Entonces siempre va a estar enfocado en eso, pero va a ser exponiendo ideas de cosas que yo leo y tengo, pero no voy a ir más allá, a hacer un análisis tan profundo de esas ideas que estoy exponiendo y que solamente va a poder realizarse en estas 4 áreas del conocimiento. Está el analítico y el crítico. En esta parte, pues ya voy a hacer un análisis más profundo de alguna idea que yo tenga, pero en este caso no voy a argumentar, simplemente me voy a basar pues en muchos textos, de pronto voy a dar una opinión, pero no va a ser algo tan profundo como un ensayo argumentativo, porque el ensayo argumentativo ya se basa más en el razonamiento, entonces va más al pensamiento, a entrar en el detalle, al ir más allá, y por eso elegí este ensayo argumentativo para trabajarlo con ustedes. Entonces, aquí va a presentar la opinión, o sea, yo voy a dar mi opinión respecto a un tema y la idea es que la persona que lea eso que yo estoy escribiendo, ese ensayo que yo estoy
realizando lo hago con el fin de que esa persona se convenza de lo que yo le estoy mencionando. O sea, siempre voy a tratar de que si yo voy a hablar de un tema, voy a dar una idea, con mis argumentos voy a convencer a la persona que está leyendo que lo que yo digo es de esa manera. O sea, lo que voy a hacer es que esa persona, siempre que lea mi ensayo, lo vea de esa manera y lo convenzo. O sea, lo que yo estoy mencionando aquí, lo que yo estoy planteando, la hipótesis que yo mencioné, pues es de esa manera y siempre voy a tratar de convencer de mis argumentos a esa persona que está ahí leyendo. Entonces, en esa parte del ensayo argumentativo, eh, como les mencioné anteriormente, va a presentar la opinión del autor acerca de cualquier tema. Aquí puedo hablar del tema que yo quiero, ya sea porque tenga afinidad, o en el caso, por ejemplo, de ustedes, de muchos profesores les ponen un tema específico, entonces ya dependiendo del tema que ellos les pongan, entonces así mismo ustedes van a construir su argumento a partir del tema pues sugerido por el docente. Y como les mencioné, es persuadir, convencer a esa persona que está leyendo de lo que yo digo que es cierto y que es válido y que mis argumentos pues están indicando o afirmando algo que es así. Ya vamos a pasar a ver como tal la estructura, entonces pues todos estos textos académicos pues van a tener un título, que va a identificar el tema a tratar y que tiene que guardar 100% relación con el contenido. Cuando yo le voy a dar un título a un texto académico, lo tengo que hacer que sea muy concreto, preciso y adicional a eso que no tenga tantas cantidad de palabras. La idea es que no sobrepase las 15 palabras para que sea más llamativo al momento del lector pues leer ese título. Luego de ahí tenemos esa parte de la introducción, entonces aquí en esta introducción, que equivale solamente al 15% del total de mi ensayo, o sea, en cuanto a esta parte del ensayo, solamente la introducción va a ser el 15% del desarrollo del ensayo. Entonces, en esa parte tenemos que la introducción pues va a hablar de manera general del tema que yo voy a tratar. Aquí yo voy a dar esa idea general, simplemente menciono cuál es la idea principal del texto, voy a mencionar cuál es la situación problema. Normalmente siempre que voy a escribir y argumentar sobre algo, el tema gira alrededor de un problema. O sea, siempre se va a plantear un problema, voy a plantear una situación problema y sobre esa situación problema que yo planteo, pues tengo que presentar una hipótesis. ¿Por qué tengo que presentar una hipótesis? Porque esta hipótesis va a ser la solución a ese problema o a esa idea general de la situación que está pasando y sobre la que yo voy a hablar en mi ensayo. ¿Tienen claro este punto de la introducción? ¿Tienen preguntas hasta este punto? ¿Lo entendieron? Vuelvo y explico. ¿Puedo volver a explicar, por favor? Listo. Entonces, aquí en la parte de la introducción, lo que yo voy a definir es el tema del que voy a hablar. Pero no lo voy a hablar de una manera tan detallada y tan amplia, sino que simplemente voy a dar como esa idea de un planteamiento de una situación problema que esté sucediendo. Esa situación problema que yo voy a tener ahí o planteamiento del problema en sí va a ser de lo que yo voy a hablar en todo mi ensayo, pero lo voy a exponer de una manera muy general. Entonces, en la introducción siempre voy a tener mi idea principal, o sea, un texto se compone de una idea principal o general y de unas ideas secundarias que acompañan esa idea general. En el caso del ensayo, en la introducción yo voy a mencionar esa idea principal o general, ya después en otro apartado del ensayo, pues estaré como tal mencionando esas ideas secundarias que van a acompañar o reforzar la parte de la introducción. Como yo parto de un problema o una situación problema, entonces yo tengo que plantear una hipótesis. ¿Y una hipótesis qué es? Es un razonamiento que yo hago respecto a alguna situación que no sé si será verdad o no, simplemente esa la voy a comprobar cuando termine todo mi ensayo y voy a decir, bueno, lo que yo propuse en mi introducción, esa afirmación que realicé en la hipótesis es falsa o es verdadera dependiendo de todo lo que yo investigué y abordé en el desarrollo del ensayo. En el caso del ensayo, esa hipótesis va a estar muy enlazada al objetivo.
En otras estructuras de otros textos académicos, la hipótesis va a diferir un poco del objetivo, son cosas como muy diferentes, pero en el caso del ensayo siempre va a estar enlazada a ese objetivo. En este caso, y es algo que tienen que tener en cuenta porque el trabajo se trata de señalar estas estructuras en un ensayo argumentativo que les voy a poner, es el mismo que ya trabajaron o que leyeron de las normas APA, ese es un ensayo argumentativo, entonces van a trabajar con eso. Y la idea es que ustedes puedan identificar todas estas partes del ensayo. Entonces, algo importante que debe tener en cuenta de esa hipótesis en un ensayo es que se presenta en el párrafo final de la introducción. Siempre va a estar ubicado en el párrafo final en la introducción y va a ser o en forma de pregunta, es una forma muy fácil como de identificarlo cuando la formulo y lo dejo ahí en forma de pregunta, pero en muchos casos y en muchos ensayos no lo voy a encontrar como si fuera una pregunta. ¿Cómo lo puedo encontrar o puedo identificar esa hipótesis? Porque va a ir al final de la introducción. Primero eso. Lo segundo es porque va ligado a ese objetivo. Entonces yo ahí, en esa hipótesis, lo que voy a decir es, bueno, yo en este ensayo voy a hablar de ciertas cosas. Y sobre eso que voy a hablar, al final, después de que investigue, voy a comprobar si es cierto o no es cierto. Allí voy a dar como el punto de justificar qué es lo que yo creo que puede dar solución a ese problema que yo planteé en la introducción. Entonces, la hipótesis o está en forma de pregunta al final de la introducción o se encuentra en una frase afirmativa que es más un objetivo de qué yo voy a hacer en mi ensayo, qué es lo que voy a decir, de qué voy a hablar para que lo tengan presente. ¿Por qué les digo esto? Porque hay algunos ejemplos en internet de ensayos donde aparecen como tal explícitas estas partes del ensayo. Está la introducción, entonces me aparece el título de la introducción, luego de ahí me va a aparecer el título del desarrollo y al final el título de la conclusión. No es la manera correcta de redactar un ensayo. Las partes de este ensayo deben estar como tal en la estructura, pero de manera implícita. ¿Qué quiere decir? Que yo no voy a poner ni título de introducción, ni título de desarrollo, ni título de conclusión. Pero en el ensayo, obviamente, se maneja siempre esa estructura, sin títulos, pero maneja la estructura. ¿Por qué no pongo títulos? Porque esos títulos lo que van a hacer es como hacer perder el hilo como tal de lo que se está leyendo, o sea, es como dividirlo por partes, entonces se pierde el hilo como tal de lo que es un ensayo, que es un texto que no debe tener como divisiones, sino que simplemente es un texto que debe tener una línea y que de esa manera pues va a llamar más la atención del lector y si yo pongo un título pues voy a estar como interrumpiendo esa línea que debe llevar el ensayo. ¿Preguntas? Una pregunta, la hipótesis, o sea, es como algo ya, una suposición personal, ¿no? Que se Sí, puede, por ejemplo, hablar en primera persona y no hay problema ya haciendo el ensayo, ¿no? es una suposición personal, pero algo que yo les recomiendo de esa parte de hablar en primera persona es que en un texto académico y según lo que dice las normas APA, no es recomendable hablar en primera persona, porque cuando yo hablo en primera persona pierde como la parte formal del texto académico. Si es tu opinión, es lo que tú crees, pero obviamente tiene que ser como fundamentado, pero en ese caso la idea es que no se haga de esa manera. No sé, creo que tres levantaron la mano, no sé si ya la tenían levantada. ¿Tienen preguntas? Sí, Ronaldo, profe, Fabricio, dime Alejandro. profe, es que algunas veces se me dificulta un poquito identificar la hipótesis, ¿ya? O sea, por ejemplo, en la introducción después de ese punto seguido siempre tiene que estar, o sea, en caso de que esté enfocada la hipótesis en la introducción, ¿ya? Bueno, O cuál es el tip para saber identificarla. bueno, mira, te voy a decir algo. Dependiendo del texto académico, asimismo vas a encontrar la hipótesis. Cuando veamos el artículo científico, te voy a hablar de una manera más amplia y detallada respecto a esto. Nosotros aquí solo vamos a hablar en ese punto del artículo científico. Cuando ya estén en seminario de investigación, en cuarto semestre ya van a ver esta parte de la hipótesis.
para los proyectos de grado en el seminario de investigación. Pero entonces, volviendo a tu pregunta, en este caso, porque lo voy a hacer puntual solamente para el ensayo, porque me dices que se te dificulta, y reconocer la hipótesis en diferentes textos, lo vas a tener que hacer de una manera diferente. Porque, por ejemplo, en la estructura del artículo va a tener una posición diferente a la estructura de la introducción del ensayo. Entonces, vamos a traer la hipótesis solamente a esta parte del ensayo, para que lo tengas en cuenta cuando vayas a hacer la identificación de la hipótesis en un ensayo. Cuando tengas que hacerla en otro tipo de texto académico, entonces dependiendo del texto académico, asimismo, la vas a encontrar ubicada en una posición, la vas a encontrar, puede ser, por ejemplo, cuando son los proyectos de grado, aparece ahí el nombre, o sea, el título, hipótesis, y encuentra la hipótesis porque está explícita, pero en el caso de estos ensayos se encuentra de manera, deme un segundo, se encuentra siempre de manera implícita. Entonces, como te decía, hay dos tips. El primero, en el caso del ensayo, es que va al final, en el párrafo final de la introducción. Y en ese caso va a mencionar, va ligada mucho al objetivo del ensayo. Yo, ¿de qué voy a hablar en el ensayo? ¿A qué quiero llegar en ese ensayo? Y esa es la manera de identificarla. Igual cuando ya les mencioné en la parte, por ejemplo, del desarrollo, qué características tiene ese desarrollo para ser identificado, ya vas a poder como organizar esas ideas y entender cómo vas a encontrar la hipótesis y hasta qué punto va a ser una hipótesis y hasta qué punto va a llegar el desarrollo. Entonces, ahora que les menciono en la parte del desarrollo, pues vas a entender más hasta cuándo vas a poder encontrar o identificar esa hipótesis. Pero en lugar se encuentra en la parte final de la introducción, en el caso de los ensayos. En el caso de otro tipo de texto va a ser totalmente diferente y va a depender de la estructura de ese texto académico. En este caso la vas a encontrar al final y te va a parecer más como si fuera un objetivo, o sea, te va a mencionar de qué se va a tratar el ensayo y a qué se quiere llegar en el ensayo, pero como decía ahorita Daniel, es una suposición de algo que yo creo, que simplemente al final me voy a dar cuenta si es verdad o no es verdad, porque yo todavía no he investigado, es algo que yo tengo ahí como un razonamiento de algo que yo creo que puede ser, pero que también al final puedo decir, no, yo rechazo esa hipótesis porque yo leí, investigué y al final me di cuenta que eso que yo planteé de hipótesis no era verdad. Entonces ya cuando veamos la siguiente parte te va a quedar un poquito más fácil de identificar. Eso. Lo segundo es practicar. Estas cosas es de practicar y de leer, y porque si simplemente te quedas con el concepto es muy difícil. Ya si vas a la práctica de coger un ensayo y empezar a identificar como tal esa hipótesis, ya vas a aprender ciertos tips o características que vas a tener ahí, de una vas a reconocer, ah, esta es la hipótesis. Pero en este caso va a ser la ubicación, que es al final de la introducción, y que va a estar planteada como un objetivo. O sea, no va como tal a decir el objetivo de esto no es, pero te va a dar como tal el tema que vas a tratar, de lo que vas a hablar, lo que vas a mencionar y a lo que quieres llegar. Y exactamente eso a lo que quieres llegar es un objetivo. De esa manera la vas a identificar. Ya hoy, por acá estaba levantando la mano. Fabricio. No, profe, disculpe, seguramente la tengo levantada de la De la pregunta anterior. pasada. Bueno, está levantada la mano Edward y Andrés. ¿La tienen levantada o también era de la pregunta pasada? Sí, profe Eduard, sí. Edward, sí, dime, Eh, Edward. profe, iba a preguntar que si podemos encontrar introducciones de más de una página, por decirlo así. De encontrarla la pueden encontrar, pero como les digo, o sea, yo les estoy dando como tal la estructura de un artículo, perdón, de un ensayo argumentativo, y tú puedes encontrar en internet muchísimas cosas que estén bien y de la manera adecuada, no. También va a depender mucho por ejemplo, si yo voy si el docente les pide que sea un ensayo demasiado extenso, pues entonces obviamente esa parte de la introducción la voy a encontrar de una manera mucho más extensa. Hablando de estructuras de ensayo, cuando yo hablo, por ejemplo, de un artículo científico, esas introducciones, pues se procura que no sean tan extensas, pero va a depender de la cantidad de páginas que como tal exija una revista para publicar. Entonces, dependiendo de esa cantidad de páginas, entonces así mismo yo voy a decir, bueno, va a ser una página, dos páginas, pero eso va a depender. Si yo les pido a ustedes que me escriban un ensayo
que sea máximo de 3 páginas, pues entonces ya tú tendrás que entrar a evaluar, bueno, la introducción es solamente el 15% de mi ensayo. Entonces, en 1 o 2 párrafos puedo hacer esa parte de la introducción, planteando la hipótesis, y ya lo demás va a ser el desarrollo y al final la conclusión. Pero sí puedes encontrar en internet introducciones demasiado extensas, pero realmente no es recomendable, porque se va a hacer como muy aburridor, ya que en la parte del desarrollo es donde se va a entrar en sí a dar argumentos, a poner, dar tu punto crítico, la parte subjetiva, la parte objetiva, vas a tomar información de otros autores y es la parte que más le va a llamar la atención como tal al lector, porque es donde va a aclarar todas sus dudas. Entonces la idea es que no sea tan extensa, que la vas a encontrar extensa, sí, pero la idea no es esa. ¿Listo? Andrés, Profe, una pregunta con respecto a la hipótesis, digamos, del ensayo, ¿es una sola hipótesis o por decir, lo que pasa es que pues, a veces en investigación, en formato de IEEE, de informes o en Canva se utiliza algo así como especie de lluvia de ideas y se utilizan muchas, pero normalmente se utilizan varias hipótesis, ¿ya? Que te llevan pues a una conclusión. En este caso es un solo supuesto o también se utilizan a veces varios supuestos. no, en este caso es solamente un solo supuesto. Cuando veamos la parte del artículo científico, bueno, ahí pueden plantearse varias hipótesis, pero va más dirigido como a los trabajos de grado. O sea, en sus trabajos de grado van a plantear muchas hipótesis, incluso también lo van a encontrar como pregunta investigadora, también lo van a hacer como, lo van a encontrar como problemática, y eso ya va a depender de la estructura del documento académico que yo estoy escribiendo. En el caso de este documento simplemente va a ser una sola hipótesis, o sea, todo va a girar sobre una sola idea, sobre algo, va, va a originarse en un problema y la hipótesis va a ser la solución que yo le voy a dar a ese problema, que esa solución que yo esté planteando pues se compruebe al final, que pueda ser que sí o pueda ser que no, pero aquí solamente es una. Daniel, Entiendo, gracias. ¿Ya puedo hablar? Ah, sí. pues yo tengo una pregunta, es que ahora pues no me quedó claro lo del título, ¿era que usted me puede repetir? ¿Dijiste algo referente al título? Sí, en la parte del título, ese título pues debe identificar el tema a tratar. Incluso yo les había dicho que lo que yo les recomiendo es que primero escriban todo el documento y al final pues den el título. La idea es que la cantidad de palabras pues no sobrepase las 15 palabras porque un título demasiado largo pues se vuelve muy aburridor. Entonces la idea es que sea lo más breve, conciso posible y que la persona que lo lea pues le llame primero la atención y lo segundo entienda de qué se va a hablar en ese ensayo. ¿Listo? ¿Más dudas? Bueno, creo que no hay más dudas. Luego de aquí tenemos la segunda parte y es el desarrollo. Esta ya es la parte como más gruesa como tal de este ensayo y equivale al 70% del ensayo. Entonces aquí en este caso es donde yo voy a dar mis argumentos, lo que yo creo, lo que yo pienso, voy a sustentar la tesis. ¿Qué es la tesis? Pues esa idea general que yo planteé en la introducción y también voy a empezar a plantear ideas secundarias que me van a acompañar, pues esa idea general que estaba planteada en la tesis. Entonces aquí en esta parte del desarrollo siempre tengo que manejar la intertextualidad, o sea, voy a ir a internet, sí, voy a dar mis argumentos, voy a decir qué pienso, qué creo, cuáles son mis criterios, cuál es mi juicio de valor del tema que estoy hablando, de la problemática, pero siempre tengo que ir a internet a buscar qué han hecho otros, qué han dicho otros sobre el tema, traerlos a mi ensayo y a partir de eso que ellos han dicho, entonces yo empiezo a dar mis argumentos, empiezo a sustentar esa tesis, empiezo allí a validar mi hipótesis con información, porque en este desarrollo exactamente lo que voy a hacer es buscar información para comprobar o aprobar o rechazar la hipótesis. Es el 70% como tal del ensayo y aquí es donde yo voy a explicar absolutamente todo y me voy a basar en ideas secundarias. Siempre teniendo en cuenta que debo consultar información de otros autores y que adicional de consultarlos y leerlos, pues tengo que citarlos. Pregunta respecto a esta parte del desarrollo.
Bueno, veo que no tienen preguntas. Entonces, les voy a dar primero unos tips para poder hacer un desarrollo de un ensayo. Y es que, como yo voy a partir de una idea general y de esa idea general a mí me van a surgir preguntas, cuestionamientos sobre ese tema, entonces, ¿qué hago? Esas preguntas o esos cuestionamientos que tengo, pues los escribo y esas van a ser mis ideas secundarias que van a apoyar esa idea general. Escribo esas preguntas, luego voy a internet, busco información para responder estas preguntas. Ojo que esto es para que lo tengan en cuenta, para que lo hagan de una manera adecuada. No quiere decir que yo en mi ensayo y en esta parte del desarrollo vaya como tal a plantear las preguntas y a escribir ahí y empezar a responder esas preguntas, no. Las preguntas se hacen con el objetivo, es para que a mí me quede más fácil redactar ese desarrollo y identificar hacia qué lado o hacia qué tema voy a hablar, qué preguntas me voy a resolver para poder yo argumentar lo que tengo planteado en mi idea general. O sea, mis ideas secundarias van a ser esas preguntas que se me generen a mí respecto al tema. Respondo las preguntas, después de que responda las preguntas, obviamente no tengo que incluir todas las preguntas. Si, por ejemplo, se me generaron 10 preguntas, tenía 10 preguntas o dudas sobre el tema, pues yo de ahí voy a elegir, dependiendo también de la extensión de un ensayo, pero entonces de ahí voy a elegir las más relevantes que yo diga, bueno, estas 3 o estas 4 son las que 100% me van a apoyar esa idea general que tengo en mi introducción. Son las que me van a resolver esa hipótesis que yo planteé. Entonces, les queda claro como este punto de que es simplemente plantearse esas preguntas o esas dudas que les genere el tema para que puedan como tal redactar el desarrollo, pero no quiere decir que en su ensayo vayan a poner como tal las preguntas y vayan a dar respuesta, no, porque no es el ensayo no es un cuestionario, sino que eso es una manera fácil de identificar y de saber cómo redactar un desarrollo con argumentos, obviamente pues consultando otros autores. ¿Les quedó claro este punto? Sí, profe. Bueno, ¿cómo voy a identificar en un ensayo argumentativo si no voy a tener como tal un título que me diga aquí inicia el desarrollo? ¿Cómo voy a darme cuenta que desde cierto punto va a iniciar el desarrollo? Primero, si el ensayo tiene la hipótesis planteada en forma de pregunta, pues es muy fácil. Después de esa hipótesis planteada, ya sé que ahí va a seguir el desarrollo. Cuando la hipótesis no está planteada en forma de pregunta, una manera de identificar ese desarrollo es que primero son las ideas secundarias que me van a apoyar, la idea que está en el primer párrafo que va a ser la introducción, no sé, el párrafo, la introducción tendrá alrededor, no sé, 4 o 5 párrafos máximo. Entonces, eso es una manera de identificarlo. Y lo segundo es que ya en el desarrollo como tal voy a encontrar información que me van a dar datos estadísticos, numéricos, me van a hablar de otros autores. En el caso de la introducción, va a llegar hasta cierto punto que simplemente va a mencionar más una opinión personal, voy a hablar del problema de manera general, pero en la mayoría de los casos no voy a utilizar autores, o sea, allí simplemente va a ser todo de mi autoría en la parte de la introducción. En el desarrollo ya empiezo a mirar que hay autores, que mencionan autores, que hay información como tal adicional, hay estadísticas, hay gráficos. Entonces, de esta manera me voy a dar cuenta, bueno, desde este punto inicia el desarrollo de un artículo, porque me está mencionando información de otras personas y como les digo, para dar mis argumentos, tengo que sí o sí investigar información de otros autores. Y esa información de otros autores pues me va a tener porcentajes, cifras y los va a mencionar pues obviamente a ellos. ¿Les quedó esta parte clara de cómo puedo identificar ese desarrollo, esa estructura del desarrollo en el artículo? Una pregunta. Dime. Respecto al desarrollo, usted dijo ahora que pues ahí como uno se puede plantear preguntas ya en el desarrollo también, ¿cierto? Las preguntas pueden ser explícitas o implícitas en el texto. Las preguntas simplemente te las vas a plantear para poder entender sobre qué vas a hablar o sobre qué argumentos vas a tratar en el desarrollo, pero no quiere decir que las vas a incluir dentro de tu ensayo. Simplemente es un ejercicio para que les quede más fácil identificar sobre qué van a hablar en el desarrollo. Entonces las preguntas las vas a plantear aparte, o sea, no las vas a incluir en tu ensayo. En el texto del ensayo que vas a realizar no las vas a incluir.
ni vas a poner ahí la pregunta y la vas a responder. O sea, no. Las preguntas te las vas a plantear es para saber sobre qué voy a investigar, qué dudas tengo sobre el tema, y sobre esas dudas que tengo sobre el tema y sobre eso que voy a investigar, pues es lo que yo voy a tratar y voy a hablar en el desarrollo. No voy a poner preguntas, simplemente voy a generar un texto argumentativo en ese desarrollo, pero sin incluir esas preguntas. Solamente les estoy hablando de las preguntas, es para que les quede más fácil como tal entender sobre qué van a tratar en ese desarrollo. O sea, ¿de qué voy a hablar en ese desarrollo? Pues yo tengo dudas sobre este tema de esto, esto y esto, y si yo tengo esas dudas, quiere decir que si no las resuelvo, pues no voy a poder como tal darle una respuesta a esa hipótesis. Para poder yo llegar a una conclusión o aprobar una hipótesis, pues tengo que tener una investigación a priori donde me digan ciertas cosas y donde se resuelvan todas las dudas que yo tengo. Cuando yo resuelvo todas esas dudas, entonces voy a poder dar respuesta a esa hipótesis, pero no quiere decir que yo incluya las preguntas dentro del ensayo. Ojo que no tienen que incluir esas preguntas ahí. Solamente es una manera fácil para que puedan redactar un desarrollo, plantearse preguntas, responderlas y con esas respuestas que obtengan de información que consultaron en internet, pues entonces a partir de eso van a crear su desarrollo o a redactar su desarrollo de una manera argumentativa. ¿Listo? ¿Más preguntas? Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Y la última parte de ese ensayo, entonces, es la conclusión o las conclusiones. Aquí ya el autor decide si da solamente una conclusión general o da varias conclusiones dependiendo de todo lo que trató en ese desarrollo con sus argumentos. Y simplemente es, como dice allí, reexaminar la tesis. Entonces, en este caso, ¿yo qué voy a hacer en mi conclusión? Simplemente voy a indicar si cumplí con mi objetivo o si cumplí con la hipótesis que yo me planteé. Entonces ahí voy a mencionar si la apruebo, la rechazo, si lo que yo decía es cierto o no era cierto. Y adicional a eso, bueno, hago las afirmaciones de lo que entendí, de lo que resolví en el desarrollo, de los argumentos que me quedaron totalmente claros sobre el tema que trabajé, pero también puedo hacer otra cosa, dejar o establecer inquietudes en esa conclusión. ¿Por qué hago esto? Primero, lo hago porque de pronto no encontré información que respondiera a todas las preguntas que a mí me surgieron en ese desarrollo y entonces las dejo en esta conclusión. Bueno, investigué sobre el tema, pero quedaron ciertas preguntas abiertas porque no hay información respecto a eso. ¿Y por qué lo hago? Para que el lector después, más adelante, que lea mi ensayo, diga, bueno, no, yo quiero resolver esas inquietudes o esas preguntas que están allí de este autor de este ensayo, porque me parece muy interesante el tema. Entonces, ahí, ¿qué hace el lector? Pues se motiva y va y busca lecturas referente al tema o referente a las inquietudes de inquietudes que quedaron de quien redactó este ensayo argumentativo. ¿Entienden esta parte de la conclusión? Bueno, lo que también es claro. Entonces, como tal, esta es toda la estructura es toda la estructura del ensayo argumentativo. Bueno, por acá me dicen que no tanto. Bueno, voy a volver a explicar las conclusiones. Entonces, en la conclusión, ¿yo qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es simplemente dar respuesta a esa hipótesis que me planteé en la introducción. ¿Cómo doy respuesta? Pues después de yo de hacer mi desarrollo, que ya tenga los argumentos donde yo respondí la mayoría de preguntas que me planteé, pues entonces en la conclusión voy a establecer eso. Pero en muchas ocasiones, ¿qué pasa? Muchas de esas preguntas que yo me planteo, yo no las puedo resolver, ya sea porque no tengo como tal información para resolverlas o porque el ensayo en la extensión era muy corta y no me daba para resolver todas las dudas o inquietudes que a mí se me generaron, entonces yo en la conclusión las dejo ahí abiertas, ya sea porque yo quiera volver a escribir un ensayo que hable sobre este tema respondiendo esas preguntas que quedaron allí sin responder, o porque lo que quiero es motivar al lector de que se interese sobre el tema que yo estoy tratando. Entonces simplemente dejo las inquietudes, las preguntas ahí, y ya el lector después irá a internet y a esos buscadores académicos a darle solución a esas preguntas o a esas inquietudes que a mí se me generaron, pero como tal en mi texto
no las llegué a resolver o no hice afirmaciones respecto a eso. Ahora sí entendiste, Mauricio. Profe. Dime. Entonces, sí podemos volver a colocar la tesis en la misma conclusión. O sea, la pones para reexaminarla y o sea, la mencionas y luego de que la mencionas vas a dar tus argumentos y vas a decir, bueno, yo llegué después de mi investigación y de lo que leí, el desarrollo, mis argumentos son estos, estos y estos y yo comprobé o rechacé la hipótesis que yo me planteé en la introducción. Entonces ahí yo vuelvo otra vez a hablar sobre el mismo tema, pero ya reexaminándolo, indicando de que sí resolví el problema que estaba allí, que había planteado con la hipótesis o no lo resolví. Porque muchas de las ocasiones, y cuando hacen, por ejemplo, ustedes un trabajo de grado de los que ya están, ya hicieron la tecnología, saben que ustedes en una, o sea, se plantean una hipótesis, obviamente todos esperan que al final esa hipótesis que ustedes se plantearon, pues se apruebe. Pero en muchos de los casos, cuando yo llego a mi conclusión, esa hipótesis no se aprueba, sea por Y o X motivo no la puedo llegar a probar y tengo que rechazarla. Tengo que decir que eso que yo creía, pues al final no resultó siendo cierto, porque después de mi investigación y de los datos que tomé en campo o de lo que leí, me di cuenta que lo que yo dije, pues no era así. Entonces, en la conclusión, exactamente por eso voy a reexaminar la tesis, porque voy a mirar, bueno, esa parte del tema y del planteamiento del problema y voy a decir, bueno, si resolví, si logré resolver ese problema con la hipótesis que yo me planteé o no lo logré resolver y quedaron como ahí ciertas dudas, ciertas inquietudes respecto al tema y lo dejas abierto porque no necesariamente tú tienes que sí o sí al final aprobar una hipótesis que sea verídica. O sea, eso no tiene que ser de esa manera, sino que simplemente tú en la conclusión vas a decir qué fue lo que obtuviste al final, después de que leíste, hiciste tu desarrollo, tuviste tus argumentos, sustentaste la tesis. Después de todo eso, en la conclusión la vas a mencionar, pero de acuerdo a lo que obtuviste después de todo el desarrollo del ensayo. ¿Listo? ¿Más preguntas? Recuerden que esto les debe quedar claro porque hoy pues les voy a dejar un trabajo. Entonces, para que les quede todo totalmente claro. Si tienen dudas, yo vuelvo y explico y no hay ningún inconveniente. Bueno, veo que no tienen dudas, entonces ya les voy a mostrar qué es lo que deben hacer. En el trabajo, Luisa Fernanda, ¿tienes dudas, María Alejandra? Profe, ¿y usted de casualidad no tiene por ahí ensayos o no sé, como para que nos ayude a mirar, o sea, cada partecita de un ensayo, cómo está conformada, o sea, de la forma que usted vio, pero enseñándolo en ese ensayo? Ese es el trabajo que va exactamente a quedar y es el ensayo argumentativo que ustedes ya leyeron y van a identificar estas partes. ¿Listo? Entonces la idea es que se enfrenten a eso, a identificar esa estructura, que lo hagan con la parte de los conceptos y traten de identificarlo de esa manera y ya después pues tendrán la oportunidad como tal de redactar un ensayo. O sea, por ahora van a identificar y ya luego que identifiquen y dentro de 8 días pues obviamente hablaremos sobre ese trabajo que ustedes tienen que entregar y, y es la manera como de practicar. ¿Listo? Que ustedes mismos se enfrenten a eso. Dime, Mauricio. Profe, pregunto cuántas páginas o cuánto es lo mismo que se debe presentar en el ensayo. Y estaba leyendo, yo no tenía presente eso para la reseña. ¿Usted exigía más entre 2 y 3 páginas? Sí, ahí estaba la cantidad de páginas para la reseña. En la estructura ahí estaba la cantidad de páginas, creo que ahí lo mencioné. Bueno, en este caso todavía no vamos a redactar el ensayo, entonces cuando lleguemos al punto de la actividad del ensayo ya les voy a decir cómo debe ser lo del ensayo y cuántas páginas debe tener, pero lo que sí pueden ir es en los mismos grupos de trabajo, igual todavía el ensayo no lo voy a dejar para ahorita, pero lo que sí pueden hacer es elegir el tema. El tema es un tema libre, entonces pueden ir mirando qué tema van a trabajar y asimismo pueden ir buscando información respecto al tema
Y ya después cuando yo les diga la extensión del ensayo, pues entonces ahí ya empezarán a redactarlo como tal. Pero entonces, por ahora simplemente les voy a dejar el trabajo para que identifiquen. Pues les iba a dejar el trabajo para que lo entregaran el lunes, porque pensé que íbamos a acabar la clase un poco antes y iban a tener tiempo para hacer eso. Pero entonces les voy a modificar la tarea en Teams para que el trabajo pues lo entreguen antes de la clase. ¿Listo? Entreguen ese trabajo y ya en la clase pues obviamente vamos a debatir sobre eso. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar qué es lo que qué es lo que van a hacer. Denme un segundito. Profe, disculpa, ¿de antes de cuál clase? De la de 8, dentro de 8 días. Ok. Igual ahí, o sea, ya les voy a modificar la fecha. O sea, ya aparece, yo ya les había guardado eso en Teams, pero voy a modificar la fecha de entrega y les voy a poner ahí la hora. Que lo entreguen, no sé, 2 de la tarde, 3 de la tarde, o sea, máximo, porque la fecha que yo pongo ahí es fecha máxima, o sea, no quiere decir que tengan que esperar pues hasta ese día para subir el trabajo, sino que pues es como tal la fecha máxima, pero sería más o menos por ahí hasta las 2 o 3 de la tarde, que debe quedar allí como tal en la plataforma el trabajo de todos. ¿Para ¿Listo? qué día, profe? Para dentro de 8 días. Igual yo ahorita les voy porque la tarea ya está ahí en Teams, pero entonces ahora la voy a editar y les voy a poner a corregir otra vez el archivo de Word que tenía la actividad en Teams. Entonces es para dentro de 8 días, pero lo que voy a establecer es la hora como tal. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces esto es lo que van a hacer. Y ahí ya está el artículo, es el mismo artículo que ya habían leído en la primera clase sobre los derechos de autores, es un artículo argumentativo y lo que van a tener que hacer entonces es identificar primero la idea principal del texto. Recuerden que esta idea principal del texto está planteada en la introducción. ¿Qué quiere decir eso? Que yo la voy a encontrar pues en los primeros párrafos de este ensayo para que lo tengan muy presente que la idea va a estar allí. Obviamente tienen que redactarla con sus propias palabras y esta idea principal va a ser el problema. Va a ser exactamente cuál es el problema, cuál es la situación problema que hay y que está estableciendo este autor de los derechos de autor. Entonces recuerden, idea principal la van a encontrar en la introducción del texto y va a ser la misma situación problema o planteamiento del problema para que lo tengan ahí presente. Y luego van a identificar las ideas secundarias. También van a redactar con sus palabras. Pueden identificar más o menos unas 3 ideas secundarias, no me vayan a, porque igual el ensayo tampoco es que sea tan largo y tan extenso, entonces simplemente van a identificar unas 3 ideas secundarias y ya. Y bueno, luego de allí está la segunda parte que van a determinar los párrafos del ensayo. Que compone la introducción. ¿Qué quiere decir? Yo voy a coger ese ensayo tiene 21 párrafos, entonces no me van a copiar y pegar todo lo que está ahí en la introducción, sino que hagan una cosa, numeren los párrafos y díganme. La introducción va del párrafo 1 al párrafo 5, al párrafo 4, al párrafo 3, según lo que ustedes crean que va. Y en el caso de la hipótesis, si copien y peguen la hipótesis en esta pregunta. Entonces, voy a identificar primero de qué párrafo a qué párrafo va mi introducción. Y lo segundo es que voy a identificar cuál es la hipótesis. Recuerden, la hipótesis está planteada al final de la introducción. Va a ser el último párrafo de la introducción. Para que después no me vayan a decir que la introducción va del párrafo 1 al párrafo 4 y me digan que la hipótesis está en el párrafo 5. Para que lo tengan presente. Que la hipótesis es el último párrafo de la introducción. La tercera parte es identificar de qué párrafo a qué párrafo se encuentra el desarrollo. Entonces, en este caso, o pueden poner el número o pueden poner copiar y pegar el párrafo inicial del desarrollo y el párrafo final del desarrollo. Con eso ya me di cuenta, pues, de dónde a dónde va. Pero entonces, o sea, lo pueden hacer de las dos maneras. Simplemente enumero todos los párrafos, en total son 21 párrafos, o pongo el párrafo donde inicia el desarrollo y el párrafo donde termina el desarrollo. Y el cuarto punto es identificar lo mismo, pero en la conclusión, de qué párrafo a qué párrafo va la conclusión. ¿Listo? Entonces, aquí les voy a modificar la fecha
de una vez para que lo tengan ahí presente de que tienen que entregarlo el viernes 9. ¿Listo? ¿Preguntas? Profe, yo pensé que era el lunes 13. No, es que era para este lunes 5 que... No, para el 13 no, es para él. O sea, este lunes lo tenía para el lunes 5 porque pensé que iba a sobrar mucho tiempo en la clase y que podían trabajar en este tiempo, pero pues igual no sobró, entonces por eso lo corría a la clase dentro de 8 días, porque la idea es que dentro de 8 días hablemos sobre esto y quede ya totalmente claro para que cuando tengan que escribir el ensayo no tengan dudas. ¿Listo? Entonces es para la Listo, próxima clase. listo, gracias. ¿Más dudas, preguntas respecto a lo que tienen que hacer? Profe, una pregunta. Dime. Por ejemplo, cuando usted dice ahí lo de identificar los párrafos en los que pues hacemos la parte del desarrollo y la conclusión, hay una como, no sé, una norma que debamos seguir para saberlos, pues denotar ahí en el momento en que hagamos el ensayo, o puede ser libremente que uno los pueda como mencionar o numerar. ¿Cómo sería ahí? No, ya les voy a mostrar aquí ya les voy a mostrar el PDF. Lo que deben hacer es que, o sea, primero identificar a dónde va la introducción. Ustedes saben que la introducción pues va a ser lo primero que tiene el ensayo. Entonces, voy a leer y voy a decir, y voy a mirar aquí, voy a decir, no, la introducción llega hasta el párrafo 5, hasta el párrafo 4. Entonces, hay una manera de hacerlo. Numero cada uno de los párrafos, este sería el párrafo 1, el párrafo 2, el párrafo 3, el párrafo 4. Y simplemente en ese punto voy a mencionar y voy a decir, acá está el párrafo 5. La introducción va del párrafo 1 al párrafo 4. La hipótesis sí deben copiarla y pegarla como tal en el trabajo. ¿Listo? Entonces a eso me refiero que deben numerar. ¿Para qué? Para que no me pongan allí todo, o sea, para que no me copien y me peguen toda esta información y todo eso. O sea, no, simplemente que me digan. La introducción va del párrafo 1 al párrafo 5, el desarrollo va del párrafo 6 al párrafo, no sé, 18 o 20, y la conclusión pues ya será al final, e irá en uno o dos párrafos, pues dependiendo de este artículo. Entonces la idea es esa. Como les dije, y en la parte del desarrollo, si quieren, pueden poner, o sea, copiar el primer párrafo del desarrollo y el último párrafo del desarrollo. Ya sé que el desarrollo va desde ese párrafo hasta el último párrafo que copiaron ahí. A eso me refiero. ¿Más preguntas? El trabajo es en los mismos grupos, Camila. En los grupos que hicieron la reseña, en esos mismos grupos. ¿Dudas, preguntas? Bueno, veo que ya tienen todo. Profe, Dime. ¿cómo se llama el documento que usted nos va a dejar para... Ah, bueno, el documento ya está ahí, es el de derechos de autor, incluso está 2 veces porque eso ya lo había dejado antes, está en el material de estudio, pero ya iniciamos en la unidad 2. Entonces tienen que buscar en el canal donde dice unidad 2 y van a archivos, y ahí en archivos está la clase de hoy, clase número 6, y ahí están todos los documentos, tanto este documento de Word con el trabajo, están las diapositivas de la clase del día de hoy y está el artículo. ¿Listo? Entonces, en el canal 2 de unidad 2, en los archivos, ahí está la carpeta clase número 6. Una preguntita. Dime, Usted Audrey. había hablado acerca de otro trabajo, el de 5 personas, no sé. El caso es que Ese se es, confundía, ¿no? ese es el Porque, proyecto de curso, ese es el proyecto de curso, sino que simplemente les estoy ya, diciendo ya, que ya. vayan pensando desde ya con El quién se van tema, a hacer. ya. Con quién se El van a tema, hacer y ¿cierto? el tema. Ajá, sí, exactamente, porque Bueno, todavía gracias por no. eso. Todavía como tal no hemos visto la estructura, entonces no les voy a dejar pues eso, porque siempre cuando les dejo allí empiezan a redactar un poco de cosas y no tiene que ver con la estructura que vamos a manejar. Y yo la estructura las voy a presentar y lo vamos a ver parte por parte. Entonces ya a medida que vayamos viendo parte por parte, clase por clase ese tema, entonces así mismo ustedes van a ir avanzando en su proyecto de curso. Pero lo que sí les pido es que desde ya tengan presente quiénes son los integrantes del grupo, son 5 personas,
Y adicional a eso, pues ya pueden enfocarse en qué tema van a trabajar porque ya saben que tienen que partir de una situación problema. Si lo quieren hacer en sus empresas, pues lo hacen en sus empresas. Si van a elegir algún tema de actualidad, pues lo hacen de un tema de actualidad. Si no tienen, por ejemplo, no sé, algunos no trabajan en empresas o no tengan la oportunidad de hacerlo así, pues entonces pueden elegir un problema ambiental. O sea, eso ya lo definen ustedes, pero tengan en cuenta que el tema que van a elegir tiene que ser una situación, problema que ustedes van a resolver al final de su proyecto de curso. ¿Listo? Preguntas, dudas. Profe, ¿usted va a dar la nota del segundo corte, del primer corte? Del avance, sí, tengo que terminar de revisar las reseñas para poder darlas. El miércoles ya tendrán como tal en la plataforma la nota del primer avance. Pero pues yo siempre lo que hago es que antes de subirlo a la plataforma les envío a ustedes los trabajos corregidos con la nota al final y también les envío la nota del avance. Igual para sacar la nota de este avance es muy fácil porque como todos los trabajos tienen el mismo valor, los 3 trabajos, entonces simplemente se suma y se divide entre 3 las notas que yo les he enviado. Pero de igual manera yo les envío, como tal, les envío esa información del avance 1, la nota que les queda ese avance. Y eso lo hago pues antes del miércoles. Tal vez el lunes o el domingo ya tendrán esa información. ¿Listo? Ok, profe. No sé, Andrés, ¿vas a preguntar o tenías la mano ya levantada? Ah, bueno, no vas a preguntar. Bueno, entonces yo creo que es todo por el día de hoy. Voy a volver a llamar a lista. Los que ya llamé a lista, pues ya se pueden retirar de la clase. Y pues se quedan los que todavía tienen como ahí la falta. ¿Listo? Feliz noche para Profe, una todos. preguntita, Dime. profe, una preguntita. Eso de cuando se hizo las preguntas, ahí tomó la asistencia a los que estaban, o sea que los que respondieron X o Y preguntas se pueden retirar o deben esperar también. No, pues sí, ya está. Yo tengo ahí, yo apunté todos los estudiantes ahí. Entonces, pues sí, participaron y saben que no los había llamado, pero están ahí, yo les pongo la asistencia. Eso es de pronto para los que todavía pues Ah, bueno, no participaron y no están no han allí. aparecido. Hola, profe, una pregunta. Cuando se paga por el chat también es válido, ¿cierto? Sí, sí, también yo los apunté, los que estaban ahí dando su comentario por el chat, también los tengo ahí Sí, apuntados. es que yo levanté la mano varias veces y no alcancé, entonces por eso escribí. Gracias. Sí, sí, yo ya te apunté ahí, Moisés. Bueno, entonces, no sé, bueno, como les dije, ya los demás se pueden retirar y ya solamente se van a quedar ahí los que no he llamado a asistencia y que de pronto no comentaron en lo que hicimos de la película. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, feliz noche. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Estén bien. Profe, Andrés Mauricio Angulo, pues yo entré tarde, pero pues supongo que ya me tiene ahí Sí, ya en te lista. puse allí. Ajá, sí, ya te puse, te acabo de poner allí. Profe, Ok, Jeremy gracias. Vanguero. Hasta luego, profe. Hasta luego. Dame un segundito ya. Vanguero Jeremy. Listo. ¿Alguien más? Buenas noches, Gómez Caicedo, Fabio. Lady Biafara, profe. Dame un segundito que voy por Gómez y luego por Lady. Bueno, Gracias. señora. Gómez, Caicedo, Héctor Fabio, ajá, Biafara, Lady. Listo. Sí, señora. ¿Alguien Gracias. más? Buenas noches, Aria Ponzá. Listo, Sari. ¿Alguien más? Profe, Profe Heidi Cuero. Bueno. Cuero, Heidi Cuero, listo, Tatiana. profe, ¿me podía verificar a mí, Fabricio Andrés Vergara? Sí, ya te digo. Fabricio, sí, ya tienes ahí la asistencia. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, ¿alguien más? Darun. Profe Pablo Serna. Pablo, creo que no. Ya, ahí ya te la puse. Chao, profe, que descanse. Lo mismo, que estés bien. ¿Alguien más?
Profe, buenas noches, Sinisterra. Hola, buenas noches. Dame un segundo. Sinisterra. Listo. Hasta luego, profe, que descanse. Hasta luego, lo mismo que descanse. Darwin, ya le puse ahí la asistencia. Hasta luego, profe, Hasta gracias. luego, que estén bien. Víctor también, ya está. Hasta luego, profe, que pase buena Hasta noche. luego. Lo Gracias. mismo para ti, que estén bien. ¿Ahí, ahí? Sí. Muchachos de los que están ahí conectados, ¿de pronto alguien más falta por la asistencia? Yo, profe, Byron Franco. Franco. No, ya tiene la asistencia. Ah, bueno, profe, hasta luego. Hasta luego. Me falta es Juliana Gámez, que no sé si es la que aparece ahí como YD. Y ya los demás los Profe, qué saco pena por... es que se me fue el internet por un rato. Ya después de lo que usted dejó el taller, ya no se habló nada más importante. No, nada más. Simplemente dejé los del taller y ya estoy es con los que faltaban por la asistencia. Ah, ok. Listo, profe, gracias. Ok, Bueno, que estén bien. Hasta luego. Feliz noche.